9:37 de la mañana. A propósito de la parranda, el escándalo del momento que les hemos reportado a lo largo de esta emisión de Noticias Caracol en vivo en la cárcel de Itagüí. Allí están los líderes de las bandas criminales más temidas de Antioquia, que tanto han golpeado también a su capital, a Medellín. Voy a saludar en este momento al secretario de Seguridad, Manuel Villa. Secretario, buenos días. Juan Camilo, buenos días para ti y para todos los oyentes. Bueno, secretario, ¿ustedes cómo han visto desde la administración de la capital de Antioquia semejante bochorno? Es tal cual como usted lo dice, es un bochorno, una sinvergüencería, alcahuetería, una vagabundería. ¿Cómo es posible que en plena cárcel quienes deberían estar privados de la libertad estén haciendo fiestas de esa magnitud? Miren, nosotros lo hemos dicho, hay unas cárceles en Colombia que infortunadamente uno tiene que reconocerlo, se han convertido en universidades del crimen. Pero esta cárcel de Itagüí no es una universidad del crimen, es un resort criminal. La catedral de Pablo Escobar se está quedando chiquita al lado de la cárcel de Itagüí. Gente que hace fiestas, que tiene televisores en sus celdas, que sabemos que tiene celulares, que tiene licor, que entra mujeres, que entra animales. Ellos deberían estar literalmente privados y aislados, pero lo que están es como si se tratara de un hotel en el marco de una negociación, totalmente protegidos por el gobierno nacional. Esto es una burla, literalmente, a las víctimas. Esto es una burla a la justicia. Sí, secretario, ustedes que tienen bien estudiado este tema, ¿usted me puede decir quiénes están allí en la cárcel de Itagüí? Cuando uno dice líderes de bandas, ¿quiénes son? Bueno, usted sabe que en la cárcel de Itagüí se está llevando la mesa de negociación entre el gobierno nacional y las estructuras del crimen organizado del Valle de la Aburrá. Para que tengan un contexto, en Colombia hay 22 grupos de delincuencia organizada. De esos 22, 10, es decir, entre el 43 y el 45% están aquí en el Valle de la Aburrá. Eso es lo que nosotros estamos enfrentando, el crimen organizado del Valle de la Aburrá, que tiene injerencia en muchas partes de Colombia. Y ahí están casi que todos los líderes máximos e históricos, los cabecillas principales de esas estructuras. Son 23 voceros de paz, 16 de ellos están privados de la libertad, 7 ya han salido y están por fuera de la cárcel. De esos, usted encuentra cabecillas históricos como alias Douglas, cabecillas históricos como alias Tom, como alias Carlos Pesebre, como alias Saya, como alias Grande Pa, y un sinnúmero de alias que son reconocidos y conocidos aquí en el mundo criminal. Muchos de ellos, de esos 8 fueron capturados en la primera administración de Federico Gutiérrez. Esos los que están allá, esos son los que dicen que están negociando la paz, pero mientras que hablan de paz, siguen dinamizando delitos. Son los que dicen que hablan de paz y no reparan a las víctimas. Dicen que no tienen plata para reparar a las víctimas, pero sí hacen fiestas de más de 500 millones en plena cárcel. Sí, secretario, ¿este alias Douglas sigue delinquiendo desde la cárcel? Pues ahí hay una información que se tiene, ya serán las autoridades como policía y fiscalía quienes tengan que determinar si desde allí ha incurrido en algún delito, pero lo que sí tenemos claro es que estos cabecillas desde allá siguen teniendo injerencia en las estructuras criminales que siguen dinamizando delitos en el territorio de Medellín. Entonces aquí lo que hemos dicho, mire, nosotros no somos enemigos de la paz, pero lo que no queremos es una paz entre los criminales, lo que queremos es la paz con el ciudadano. Si de verdad tienen voluntad de paz, que lo demuestren, que dejen de matar, que dejen de extorsionar, que dejen de robar. Hoy alrededor del 45% de los homicidios en Medellín siguen siendo homicidios en el marco de luchas al interior de las mismas estructuras. Es que el problema no es que solamente no se maten entre las estructuras, es que no tienen por qué matarse ni siquiera al interior de las estructuras. Entonces, si de verdad tienen voluntad de paz, que lo demuestren, que reparen a las víctimas, que digan la verdad, que paguen ante la justicia y que, insisto, demuestren y sean coherentes y consecuentes con lo que están diciendo, porque aquí literalmente lo que estamos viendo es una contradicción. Insisto, hablan de paz, pero siguen dinamizando delitos. Dicen que no tienen cómo reparar a las víctimas, pero hacen fiestas al interior de las cárceles. Aquí los que somos amigos de la paz somos nosotros, pero una paz con seguridad, con transparencia, con verdad y con justicia, no una paz para los criminales. Sí, secretario, ¿por qué usted se anima a decir y comparar esto con la Catedral de Escobar en Envigado?
Vea, cuando se llegó a la negociación con Pablo Escobar, se llegó al acuerdo a qué cárcel irían. Cuando se llegó a la negociación con los de la Mesa de Itagüí, todos estaban en cárceles distintas por el país. ¿Por qué? Porque eso es lo normal. Porque cuando alguien se captura que comete delitos en un territorio, se lleva a una cárcel y se saca del territorio para que no tenga injerencia en ese territorio en el que ha solido delinquir. Pero no, a todos los recogieron por Colombia y los trajeron aquí a la cárcel en Itagüí. Dos, usted veía que era la cárcel, la cárcel de Pablo Escobar, una cárcel diseñada prácticamente por él, con las comodidades que él exigía. Y usted ve que aquí, en la cárcel de Itagüí, hay celdas modificadas para los cabecillas, que pueden tener comodidades que en ninguna otra celda y en ninguna otra cárcel se tiene por qué tener, que pueden tener visitas de quienes ellos digan, que entra gente a la cárcel y que ni siquiera queda registrada que entró a la cárcel, que llevan y hacen fiestas. Eso es lo que hacía Pablo Escobar en la cárcel de la Catedral. Si se supone que estos tipos están en la cárcel y en la cárcel un delincuente se supone que deja de delinquir, ¿no? Es el orden de las cosas, secretario. ¿Ustedes se han preguntado o han investigado de dónde sacan tanta plata? Como para contratar a un artista, montarle una tarima, traer botellas de whisky, porque eso vale plata, para nadie es un secreto. Y en la cárcel vale creo que el triple, ¿o no, secretario? Claro que sí, claro que la pregunta nos la hemos hecho nosotros y la hemos hecho en público, que lo digan. Pero es que mire, es que ahí no están simples delincuentes, ahí están delincuentes que hicieron carrera toda la vida. Muchos de ellos fueron sicarios en la época de Pablo Escobar, fueron ascendiendo y se convirtieron en máximos cabecillas. Es decir, tienen toda una vida dentro de unas estructuras criminales mediante las cuales cometieron muchos delitos, pero por sobre todo se volvieron muy ricos. Es que esa gente llegó a ser muy rica, pero llegaron a ser muy ricos gracias a todos los delitos que cometieron y que dinamizaron. Entonces, claro que siguen teniendo plata, claro que tienen testaferros, claro que a ellos se les ha adelantado procesos investigativos por lavado de dinero, por enriquecimiento ilícito, por testaferrato. Sí, A ellos sí. les siguen rindiendo cuenta las estructuras que están en el territorio. Entonces, claro que tienen la plata y ahí quedó demostrado. Usted ha nombrado varios de los líderes que están allí, secretario, pero yo me quiero centrar en uno. ¿Usted me puede describir el arsenal criminal que tiene este alias Douglas? Bueno, alias Douglas es cabecilla histórico de la estructura La Terraza, una estructura que ha tenido bastante injerencia en el mundo criminal de Medellín desde la misma época de Pablo Escobar, luego con lo que se conoció muy concretamente con la oficina, cuando sale alias Don Berna del ajedrez, si es que puede decirse que ya salió porque sigue teniendo también injerencias, incluso estando desde los Estados Unidos, pues hubo una confrontación y unas disputas por quién quedaba precisamente con el poder de esa estructura La Terraza. Ahí estuvo alias Valenciano, ahí estuvo alias Sebastián, pero después de todas esas decantaciones terminó siendo alias Douglas quien quedó como el máximo cabecilla de esta temida estructura La Terraza. Claro. Secretario, déjeme hacerle pues esta última pregunta. En las últimas horas, el ministro de Justicia ha dicho que hacer una parranda de esa naturaleza no constituye per se un delito, sino una violación del régimen disciplinario. ¿Usted usted está viendo que va siendo hora de que este tipo de cosas ya constituyan un delito? Es decir, que se fortalezca la norma frente a semejantes hechos tan escandalosos. Es claro que puede que no constituya un delito, pero es una clara violación al régimen y por eso tiene que pagar y por eso tiene que haber consecuencias. Es que más allá de la discusión de si es delito o no es delito, aquí el régimen penitenciario tiene que ser estricto, tiene que ser riguroso y tiene que servir. Yo creo que lo que va quedando en evidencia es que el sistema penitenciario y carcelario en Colombia se tiene que cambiar. Yo creo que el próximo gobierno y a la próxima legislatura le va a tocar poner este tema sobre la mesa, revisar las penas, revisar los centros carcelarios, porque no pueden seguir siendo ni universidades del crimen y mucho menos hoteles para los criminales. Tienen que ser cárceles estrictas, donde haya privación de la libertad, donde no haya acceso a tecnología, donde realmente haya redención de una pena para que paguen por lo que han cometido y que obviamente también, hay que decirlo,
siempre respetando la dignidad humana de los presos y con los procesos de resocialización que se requieran, pero no más alcahuetería y no más vagabundería. Sí, y esta última pregunta, secretario, ¿hay que fortalecer la seguridad en las cárceles? ¿Qué fallas ven ustedes en este tema? Claro que hay que fortalecer con tecnología, con las capacidades de que se cuenten con herramientas estrictas de control, quiénes ingresan, cómo ingresan, para qué ingresan, qué se hace desde las mismas cárceles. Mire, para nadie es un secreto, desde las cárceles siguen extorsionando. Nosotros cada ratico estamos haciendo con policía allanamientos en las cárceles de aquí del sector y permanentemente lo que terminamos haciendo es casi que desarticulando call centers al interior de las cárceles y se sigue haciendo y se siguen encontrando. Entonces, lo que hemos dicho es que el régimen se tiene que mejorar y tiene que haber quien responda por esas irregularidades al interior de esas cárceles. 9:48 de la mañana, es el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa. Secretario, gracias por estos minutos. Juan, gracias a ti y a todos los oyentes, un saludo muy especial. Voy a repasar 9:48. Miren los videos. Y este es uno de los videos que aparece. Bueno, esta es una de las fotos. Este es uno de los videos de la parranda, precisamente, de don Nelson Velázquez, voy porque nosotros nos hemos intentado contactar precisamente con su equipo para que nos dé sus explicaciones, cuáles fueron las condiciones de la contratación precisamente para esta parranda vallenata en las últimas horas. Dicen, pues hay varias versiones. La concejal Claudia Carrasquilla, que es una de las concejales que ha denunciado precisamente este tema, ha dicho que presuntamente, pues que el señor Nelson Velázquez fue contratado para celebrar una despedida precisamente de uno de los cabecillas. En las últimas horas también el diario El Tiempo ha tenido la oportunidad de hablar con el manager de Nelson Velázquez. El manager ha dicho que a ellos los contrataron y que pensaron que era una contratación para un evento de la cárcel, que organizaban las autoridades de la cárcel. Es lo que está diciendo en las últimas horas el manager de Nelson Velázquez, las explicaciones que están entregando a través de estos videos. Varias cosas y elementos escandalosos. No solo es la presentación del cantante vallenato, son las botellas de whisky que estaban en el lugar. Son los celulares con los que grabaron precisamente esta parranda vallenata. Es decir, que hoy sabemos que esto es un poquito más normal de lo que uno piensa, aunque no debería ser normal. Sigue siendo irregular, ilegal entrar a una cárcel. Celulares. Lo grabaron la parranda vallenata precisamente con estos celulares, y también está denunciando el secretario de Seguridad de Medellín que esto no parece una cárcel, sino un resort desde donde pues están delinquiendo los líderes de las más temidas bandas allí en la capital de Antioquia y en el Valle de Aburrá.